Pues yo vengo de la sociología, las comunicaciones. Mis primeros guiones como guionista era autodidacta. No había tenido clases, digamos, formales en guión, pero sí siempre yo exploraba mucho en talleres y en esa búsqueda que tengo cuerpo de trabajo, como tú bien mencionas, en documental. Y la transición de estos guiones cortos al largo, pues era algo que en la propia escritura de ficción corta yo ya quería explorar una narrativa de mayor duración en pantalla, ¿ves? Como un largometraje. Que en principio yo tenía una intención de una propuesta más híbrida que tuve que controlar y limitar por burbuja COVID. Y en ese sentido, pues fue unos ajustes que tuve que hacer, pero de todas maneras pude integrarlo a la pecera en ciertos momentos que son capturas documentales. Y un poco ahí hilvanando la ficción con estos espacios naturales como la colostomía, la contaminación bélica. Y bueno, esa evolución pues ha sido mucho trabajo. Tuve un largo desarrollo en el camino de la escritura de guión de este largo, y en ese proceso de desarrollo es que encaré la decisión de dirigir la película. Y en el mismo proceso de desarrollo del largo dirigí mis primeros 2 cortos de ficción. Antes de eso, mis cortos se habían hecho por otro realizador colega como director. Pero digamos que en el tallereo del largo, que es esa exploración a ese cambio a ficción y que sea un largometraje, pues fue que decidí, pues voy a dirigirla. Y bueno, ya al dirigir 2 cortos, Biopsia y Todavía, Biopsia tiene que ver con la pecera, con la investigación de la pecera. Pues bueno, fue seguir. Tuve una gran asesora en guión, Senia Riveri, que me ayudó muchísimo a descifrar este relato en el sentido de la exploración que tú requieres tener para poder tomar decisiones, en probar y probar cosas hasta tomar, pues me voy por aquí, me voy por acá. Y tú sabes, en la construcción de esos personajes y de ese universo para que sea un relato verosímil, que para mí es importante porque yo quería trabajar con un drama intimista, y la verosimilitud pues para mí es importante, sobre todo en este tipo de relato que tiene que ver específicamente con un lugar que existe en Puerto Rico. Pues en el 2013, por 5 años mi mamá tuvo cáncer colorectal, que es el mismo cáncer que tiene el personaje principal. Y ese año ella murió y yo estaba en un duelo, tú sabes, duro, muy, muy duro. Y ya yo había decidido que quería hacer un largo, con lo cual ese duelo me dio como una necesidad de tramitar ese duelo de una manera concreta, con algo concreto que me tomara tiempo, concentración e investigación. Así que fue que decidí, pues voy a hacer el largo y voy a trabajar con la enfermedad porque era lo que más tenía de cerca, reciente, como en la piel viva. Y por eso fue que trabajé con un personaje que tiene esa misma enfermedad, pero yo no lo trabajé de manera biográfica, sino que este personaje toma decisiones diferentes. Un poco porque no quería acercarme a este relato desde un espacio biográfico. Y también como puertorriqueña, a mí me interesa el tema del colonialismo, porque como puertorriqueña pues sufro los síntomas del coloniaje, y veo los síntomas de la colonia en mi país. Así que para mí era importante también hablar desde el Puerto Rico de verdad, de lo que tenemos de frente. Y ahí es que escojo Vieques, porque cuando ves el espectro puertorriqueño, ves a Vieques y dices, wow, ahí hay algo que es particularmente desgarrador, pero también es de los peores síntomas de la colonia, está ahí. Y es muy evidente. Así que fue la búsqueda de tramitar la enfermedad y lo que yo llevaba ya procesando con la enfermedad a nivel familiar,
y trasladarlo a un escenario viequense que para mí era extremadamente importante como puertorriqueña, porque son historias que se han contado la historia de Vieques de documental. Hay varios documentales de Vieques, pero para mí era importante también proponer una ficción y que la audiencia pudiera conocer este espacio a través de un recorrido de un personaje que tiene una enfermedad que para mí era muy familiar, pero que lo lleva a otro sitio, para hablar también de esto otro, que está vinculado a la enfermedad del personaje, porque la contaminación bélica puede producir cáncer. Sí, fueron muchas dudas y muchos miedos, porque yo al principio pensaba que no podían convivir. Tenía miedo que no pudiesen convivir, que podía ser, ¿sabes? La duda de esto se puede comer, este tema puede comerse este tema. Eso fue exploración, mucha reescritura, pero candela de mucha reescritura, muchas pruebas, mucha búsqueda. Y ya cuando llegas a rodaje, pues también tienes las dudas, porque tú vas a hacer una propuesta de una apuesta y ya luego después montaje es otra etapa que también nutre la dosificación de eso. Hay una dosificación desde guión, de esa inseguridad, encararla desde la reescritura, la prueba, y ya cuando sientes la certeza de que por aquí es que es, pues ahora viene la propuesta de rodaje, que se le añade la capa de montaje, y ahí también hay una dosificación narrativa de que quede claro, porque los puertorriqueños entendemos el caso de Vieques, pero una audiencia que no es de allí, había que dar unas pistas para que quedara esto, ¿verdad? Que se presente la información y haya tú sabes, más o menos claridad, aunque no está todo dicho, porque no podemos contarlo todo, pero sí había unas pistas y unas siembras que había que hacer para que la gente más o menos pudiera tener un contexto de lo que es Vieques y de lo que es un espacio natural que ha sido utilizado como un campo de prácticas militares. ¿Sabes? Muchas personas eso no lo tienen cercano a sí mismos porque no forma parte de su espacio cotidiano. Y entonces era navegar eso desde la enfermedad. Y eso fue trabajo, mucha reescritura y mucha también insumo. Como esto se articula con una coproducción entre Puerto Rico y España, hay una unidad de producción en España que me da insumos sobre guión. Y eso es bueno porque te da una perspectiva que tú como caribeña boricua no la tengo pues porque lo estoy creando. Y al tener la perspectiva de los colegas españoles, pues también te da pistas de cómo esto se entiende ante una audiencia internacional, para que lo entiendan, porque, ¿sabes? No tenemos que dar todo digerido, pero en este caso había que explicar lo que es un espacio contaminado de armamento, ¿sabes? Era retante. Fantástico, es retante extremadamente, pero gracias a Tristana Robles, la directora de producción, y a todo el equipo de trabajo que la acompañaron a ella y a todo el equipo de trabajo del rodaje, lo logramos. Y fue bonito trabajar allí con la comunidad de Vieques. Ellos, ¿sabes? La comunidad nos recibió. Yo estoy yendo a Vieques hace un montón, ya yo había hecho un corto con una líder comunitaria allí, con lo cual ya conocían mi trabajo y ya había un lazo en ese sentido. Y la gente estaba bien agradecida de que estuviéramos contando esa historia. Estaban bien sorprendidos también de que eso estuviera pasando. Y pudimos integrar viequenses en pantalla como talentos figurantes, y también hay figurantes con diálogos. El calendario del rodaje se hizo fue lunar, que fue fantástico, para poder estar en la bahía bioluminiscente, en luna nueva. Que esa bahía había que estar ahí con esa luna para poder capturar lo que pueden ver, que
no tiene ningún efecto especial fuera del ajuste normal que se hace en captura, que es un tweak, pero esa captura, eso es lo que es. Hubo un cambio de formato en cámara para poder tener una captura mayor, porque no podíamos tener una fuente artificial de luz allí. Así que se articuló con la luna nueva, pudimos estar en espacios naturales en Vieques. Fue un proceso de rodaje bien productivo. Teníamos el tiempo limitado y pudimos cumplir con todo nuestro plan, que eso en exteriores es fuerte, pero todo fluyó adecuadamente. Sí, eso para mí era súper importante, abordar el derecho del paciente, el derecho del enfermo y el derecho del enfermo terminal, porque se genera una relación de poder entre el que cuida y el que está enfermo. Y cuando eso evoluciona a algo terminal, si esa relación de poder es desigual, se agudiza. Porque entonces el cuidador cree que sabe lo que el paciente terminal tiene que hacer para salvarse. Y eso nunca va a terminar bien, porque lo que hace es violarle los derechos a la persona que se está muriendo o que está enferma. Puedes estar en un periodo de enfermedad, no necesariamente morir, y tú todavía tienes derecho de decidir sobre ti y tu cuerpo. Y eso es sumamente importante. Eso sí que era para mí súper importante, tan importante como la colonia. Porque es parte de la libertad. La libertad, si vamos a hablar de autodeterminación, ¿verdad? De un país, pues la autodeterminación va en todas direcciones. Hasta con un paciente enfermo que se esté por morir. A menos que, tú sabes, si esa persona no está en la capacidad de tomar una decisión, que puede pasar, pero mientras haya claridad mental, esa persona tiene que decidir. Entonces, eso era importante, que quedara claro el tema de hay un cuidador asfixiante y hay otra forma de ser. Y ella busca esa otra forma. Ahí también hubo un trabajo importante de diseño de producción. Sobre todo yo quería trabajar con el pelo, eso estaba escrito y súper decidido, un poco como registro del cuerpo, y porque el pelo me ayudaba también a darle un material plástico a ella, al personaje, y a la misma vez me hablaba del pasado de ella, porque el pelo muy probablemente se le cayó 10 años atrás, 8 años atrás, o sea, no hay que explicarlo. Pero hay un juego ahí de que este personaje ha tenido un contacto con el cabello y ella está explorando y está queriendo dibujar. Y eso a nivel de diseño de producción, con María Eugenia Sueiro, ella eso lo entendió clarísimo, y entonces eso se súper integró a la captura, el tema de este objeto. Y eso se extendió a otros objetos, que está el tema de los caracoles, las telas, porque esta es una artista interdisciplinaria que trabaja con video, entonces era muy coherente que ella tuviera una exploración con objetos tan claramente. Un poco hablando del objeto, de la memoria de los objetos, ¿no? Lo que dejamos atrás con eso. Y la exploración de ella visceral. Ante la noticia, ella sigue trabajando con objetos y sigue explorando por ahí. Luego de la crisis, de la última crisis, sigue trabajando y es explorando y haciendo. Así que para mí era importante trabajar con el cuerpo desde ahí, porque es un cuerpo enfermo, pero es un cuerpo enfermo que ella misma con sus vísceras está moviéndolo constantemente. Entonces eso sensorial del cuerpo era muy importante para mí. El tema de cómo su propio cuerpo ejerce su propia búsqueda de alivio y su propia manifestación del dolor, si lo sentía. Es como el canal de la autodeterminación, es el cuerpo. Entonces, eso era importante. Entonces, por un lado diseño y obviamente con el talento, que todas estas explicaciones le entendían, e hice
entró ahí y confió, y ella es muy intuitiva, extremadamente, aunque no lo parezca. Y es muy sensorial también y es muy sensible. Esa mezcla de sensibilidad en ella la hizo fluir también para esa expresión. Sí, como proyecto, a nivel de equipo de trabajo teníamos clarísimo que íbamos a trabajar con la mayoría de mujeres en jefaturía de departamento y de la jefaturía hacia las asistencias también. El mayor número, cuando haces el conteo, son muchas más mujeres, pero por mucho, que trabajan en esta pieza. Y a nivel de producción, todas las productoras ejecutivas son mujeres, dirección de producción, vestuario, diseño de producción, o sea, montaje, un montón. Y bueno, porque sí, porque son profesionales como yo y yo quería tener el mayor número de colegas posible en ese sentido. Y ya en el contexto puertorriqueño, cuando nosotros estrenamos en Sundance este mes, en enero, este año, había en diciembre hacia enero 2 películas puertorriqueñas dirigidas por mujeres en cartelera, Perfume de Gardenia y Receta no incluida. Y yo creo que a nivel de historia es la primera vez que hay 3 películas dirigidas por mujeres en divulgación a gran escala a la vez. Y eso es algo grande. Y es que decidimos hacerlo. O sea, nosotras somos nuestras propias productoras, al igual que la colega de Perfume de Gardenia, Gisela también es la productora de su película, como yo. O sea que dijimos, queremos escribir, queremos dirigir y vamos a producirlas nosotras. Porque, ¿sabes? No hay una estructura industrial que tú puedas ir a presentar un proyecto para que una casa productora te produzca, como puede pasar tal vez en España. En Puerto Rico es muy autogestado el cine. El cine independiente, autoral. Porque están, como te comenté, las obras que van a Puerto Rico a buscar servicios de producción, que es otro tipo de proyecto y es otro tipo de estructura, ¿sabes? Pero al querer gestar películas puertorriqueñas dirigidas por mujeres, pues tenemos que producirlas nosotras mismas. Y creo que hay un trabajo también importante en directoras jóvenes, o sea, que están haciendo mucho corto y mucho documental también que se realiza en Puerto Rico. También hay mucha obra de videoarte y experimental. Así que la cinematografía puertorriqueña es bien amplia. Tenemos las carencias en distribución. ¿Qué pasa? Yo ahora mismo en España tengo a Sideral que nos están distribuyendo. En Puerto Rico me toca a mí hacer la distribución porque no hay un espacio al que tú puedas ir a presentar, una distribuidora, ¿sabes? No, es mucho más limitado en ese sentido. Tenemos una ley de incentivos que son unos respaldos muy, muy modestos. Hay que hacer toda una gesta de riesgo adicional a eso para poder encaminar los proyectos, contando con Ibermedia, que es un fondo súper importante que necesitamos mantener también para que podamos tener acceso a fondos de coproducción. Y en ese sentido, pues yo articulé una coproducción porque una mujer también se interesó en este proyecto en Mafis, Amaya Izquierdo, que luego se lo presentó a los hermanos Alenda en Madrid. Es decir, que de entrada hubo también una colega española, mujer, que dijo, vamos a trabajar este proyecto. Y también los Alendas pues tenían esa sensibilidad de apoyar un proyecto que fuera liderado por mujeres. Así que se están dando unas cosas interesantes en el gremio, pero seguimos con los retos de la necesidad de equidad y qué bueno que mencionan lo de los 110 años que se cumplieron el año pasado, pero este año se hizo la muestra conmemorativa. Y esa muestra tuvimos que pronunciarnos las directoras
porque no, en el inicio no habían obras de directoras mujeres, en la primera publicación de la cartelera. Luego se expandió, invitaron a la compañera Ivonne Belén, que pudo presentar su documental, uno de sus documentales, tiene varios. Y bueno, y digamos que hubo un pronunciamiento de la necesidad de incluir obras en esa cartelera en el puesto de directora, porque habían mujeres como productoras, guionistas, muchas, porque estamos en todos los roles en Puerto Rico, pero las directoras nos pronunciamos concretamente con el rol de dirección, porque en el inicio de la historia de los 110 años hubo un largo camino histórico en donde las obras eran dirigidas principalmente por hombres y además los personajes eran principalmente protagonistas hombres. Con lo cual, ha habido toda una generación que ha trabajado arduamente, Ana María García, directora puertorriqueña, Sonia Fritz, otra mexicana boricua, o sea, de las generaciones mayores que han venido, que no han parado de trabajar. Teresa Previdi, o sea, la lista es larga de compañeras, vamos, las que fueron allá, lo vamos a hacer, y estamos las que vamos por detrás, que hemos aprendido de ellas, diciendo, sí, aquí hay mujeres directoras, y también hay mucha dirección en videoclip. Hay un cuerpo de trabajo increíble de directoras mujeres haciendo videoclip y publicidad también. O sea, estamos en todas las expresiones audiovisuales en Puerto Rico y creo que cada vez más exigiendo que se nos reconozca de que estamos ahí, pero también mostrando nuestros trabajos, diciendo, estamos aquí, mira, una más. Bueno, la lista que tenemos, empezamos a hacer una lista de proyectos y ya supera las 60 obras. Debe estar por mucho más ya. Cuando yo entré, iban por más de 60, yo me quedé pasmada. Y contenta también de que estemos haciendo este registro, ¿sabes? De que estamos organizadas en unos diálogos para entender cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que queremos encaminar. Se conoce poco a nivel internacional. Bueno, se conoce mucho de la música puertorriqueña. Los músicos, los artistas puertorriqueños, principalmente de música, tienen alta cobertura y alto despliegue a nivel internacional. Posiblemente cuando María, que fue un huracán devastador, hubo cobertura internacional. Cuando han habido sucesos puntuales, pues los medios internacionales han puesto la mirada sobre Puerto Rico. En el caso de Vieques, en las luchas de hace 20 años para sacar a la Marina, que se cumplen 20 años ahora en mayo de que cesaron los bombardeos allí, hubo cobertura internacional. Pero no es una cobertura constante, ¿no? Puerto Rico no lo cubre necesariamente medios internacionales, tú sabes, diariamente. Hay un tema ahí también de desconocimiento de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Mucha gente cree que Puerto Rico es Estado de Estados Unidos. Mucha gente cree que Puerto Rico tiene participación en la política de Estados Unidos. Tenemos representación en el Congreso, pero no tiene voto. Entonces, votamos en las primarias de los presidentes. Digo, yo no voto, pero pueden votar los puertorriqueños en las primarias de los presidentes, pero no por el presidente. Tú sabes, hay toda una disparidad de cosas que la gente no lo sabe. Y muchas veces, tú sabes, pasa que mezclan y en el imaginario te confunden siempre con Costa Rica o con San José. Entonces es como, claro, somos Centroamérica y el Caribe, somos todos parte de la misma región. Pero sí, a veces no saben de la existencia de Puerto Rico como tal. Y nuestra cinematografía lucha con eso. Y la importancia de divulgar las películas puertorriqueñas, pues yace ahí, de que se conozcan los relatos, de que vivimos, qué cosas nos pasan
Y ahí hay un reto de divulgación de trabajo también. Pero creo que también tiene que ver con los propios medios, medios de comunicación, cómo deciden o no cubrir las noticias de Puerto Rico o divulgar lo que está pasando allí. Recientemente The Guardian sí hizo un reportaje sobre el aniversario de los 20 años de la salida de la Marina, que es un medio importante, de mucha divulgación, tú sabes, cosas así. Democracy Now! Ha hecho cobertura especial sobre Puerto Rico, una cadena en Estados Unidos. El País cada tanto publica columnas de periodistas puertorriqueñas, 2 mujeres en particular, y ahí, tú sabes, pueden haber unos destellos de noticias o comentarios o ensayos sobre Puerto Rico, crónicas sobre Puerto Rico. Pero más allá de eso, pues no hay nada fijo, constante, que pueda nutrir a la gente de saber qué somos. En todo el espectro económico y social del país, por ejemplo, el que el país importe el 85% de lo que consume, te da una clara idea de cómo ha operado el colonialismo ahí, ¿no? Le quitas a la gente la agricultura y le pones a comprar productos de afuera, pues ahí hay ya un sentido de no hay una sustentabilidad, no hay un problema alimentario. En Puerto Rico hay comida para 2 semanas si hay una catástrofe. Eso está requete contra, porque además hay un impuesto a lo que los empresarios almacenan, con lo cual los empresarios no quieren almacenar porque les va a costar. Y es un tema también, ahí también ejerce la colonia en esos controles. Además, por ejemplo, en el aspecto cinematográfico, los cineastas nacionales estamos constantemente en la lucha de tener igualdad con aquellas producciones que llegan al país a recibir incentivos, pero que van a filmar para Netflix o Amazon o Disney. Y constantemente estamos reclamando que necesitamos tener equidad. En ese sentido, pues ahí hay otro síntoma de la colonia, que se destaca al foráneo para que entonces tenga esta bandeja de beneficios que no tenemos los locales. Esa es otra expresión. En el lado de la propiedad, ahora hay unas leyes que favorecen que extranjeros lleguen a comprar, a traer su capital, y por lo general ese capital incluye compra de propiedades, porque las propiedades le dejan dinero a los que llegan al país, que tienen unos incentivos que no nos dan a los que vivimos allí. Entonces hay un desplazamiento, que es síntoma también de la colonia, y hay todo un sistema a nivel médico también. Cada vez, precisamente por todas estas contracciones, mucho personal vinculado a la medicina emigra del país, y cada vez quedan menos recursos, y sacar una cita médica en Puerto Rico para un especialista te puede tardar 3 meses, 4 meses, 6 meses, y eso restringe los accesos a todo. La educación, ha habido más de 200 escuelas han cerrado en Puerto Rico por la pasada década, y cuidado si es el doble de la cantidad. Estoy diciendo este número porque sé que son más de 200, pero puede ser más, y no tengo el número exacto. Pero el cierre de escuelas también es un problema producto del coloniaje, porque todo el aparato que hace toda esa estrategia proviene del sistema colonial. Entonces, no hay educación, no hay acceso a la educación, ¿verdad? No hay acceso a la salud, no hay acceso a techo, porque por todo este desplazamiento las personas muchas veces se quedan sin poder pagar una renta porque
Si te compran tu edificio, te tienes que ir porque ya tú no vas a poder pagar el doble. En 6 meses te piden que tienes que duplicar la renta, por ejemplo. Es un ejemplo. Y así la lista es extensa. Sí que sí, la colonia incide en la vida de los puertorriqueños todos los días, desde que nos levantamos. Hace un año, quizás un poco más, se privatizó la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que la electricidad ya es privada. Tenemos una Junta de Control Fiscal que es la que determina, impuesta por Estados Unidos, y es la que determina el presupuesto del país, en dónde se gasta qué. Y son todos miembros nombrados por el Congreso de los Estados Unidos que van por encima del gobierno de Puerto Rico, que tienen la última palabra. Eso nada más ya, la capa de la colonia impregnada así. Y ante eso, pues hay que ilustrar cómo luce eso, con películas, con música, con arte, textos, literatura, etcétera. Sí, total. Es un acto de resistencia y es un acto político. Es un acto de creer y de darle para adelante, pero es un acto de resistencia, totalmente. Y lo haces por convicción también política, tú sabes. Es que se supone que no lo hagamos, sobre todo en Puerto Rico, una colonia que tiene la industria gringa, americana, es la industria de entretenimiento en cine monumental y avasalladora cuando la vienes a comparar con el nivel de recursos con los que cuentan. Y a nivel de programación estás compitiendo con esas obras en un exhibidor comercial. Y con las mismas reglas de esas ganancias, que son muy distintas a las nuestras. Muy distintas. Y muy distintos los presupuestos. Entonces, a la hora de ir al exhibidor, te aplican los mismos números. Es desigual. A mí, una de mis películas favoritas puertorriqueñas se titula La Granja, que la dirige el colega Ángel Manuel Soto, que es una película que todo el mundo debe ver. Y además es interesante porque Ángel Manuel ahora es el primer latino en dirigir Marvel. Va a salir ahora el Beatle, que no sé cuál es la traducción acá en España. Estrena creo que en agosto. Pero su primera película, su ópera prima, la hizo en Puerto Rico, con un retrato de la sociedad puertorriqueña increíble. La Granja es una película importante en la cinematografía puertorriqueña y es un buen contraste con lo que está haciendo ahora, ¿sabes? Que de pronto es un boricua haciendo Hollywood en Marvel, que es un espacio donde pocos puertorriqueños han tenido representación. Esa es una, La Granja. La otra sería el documental La Operación, de Ana María García, que es un documental que te habla de el proceso de cómo fue el control natal con las mujeres en Puerto Rico por parte de los Estados Unidos. Entonces eso te da un contexto del coloniaje brutal. Y cómo incidieron con las pruebas de pastillas anticonceptivas y los planes de esterilización masiva de mujeres. Así que esas dos. Y te puedo decir una tercera, una obra, por ejemplo, como Dios los cría, es como un clásico, casi clásico puertorriqueño, que es una película que estuvo como darte el anclaje de Jacobo Morales, que también es una figura importante en la cinematografía puertorriqueña, y pudo participar con esa obra en algo como Cannes, que es también un espacio de muy poca representación del Caribe y de puertorriqueños. Con lo cual él, en esa obra creo que es del 80 y bajito, 80 y tal, y pudo lograrlo en esa época donde un boricua no se supone que llegara allí. Esas tres son así, y algo más cercano, contemporáneo, pudiera pensar en una obra como Antes que cante el gallo, también es una película importante.
Y hay muchas películas puertorriqueñas. Esas son como una selección breve, porque me pediste selección breve, pero hay un catálogo amplio de obras que van en todo tipo de género. Hay drama, comedia, hay hasta de acción también. Mucha comedia también y mucho drama también. Bueno, a mí las etiquetas no me gustan, pero creo que es importante destacar que es cine latinoamericano por la región que representa. A mí me pasa algo y es que yo soy optimista. Y cuando me haces la pregunta de entrada te digo, es que estamos haciendo, o sea, las obras latinoamericanas que estoy viendo estamos trabajando temas importantes y hay una variedad de lenguaje y de abordaje y de manera de contar que me inspira mucho y que me hace sentir que sigue siendo relevante, obviamente, y que sigue teniendo vigencia. Pero me preocupa mucho lo que está pasando con las fuentes de financiamiento. Ahora con el tema de las plataformas, ha venido eso a aplastar mucho la ecuación, porque ahora es como la pandemia trajo, yo creo que una aceleración en el tema de las plataformas, que puede ser un camino para ciertos proyectos, pero cambian ahora la ecuación de la estructura. Es como si ahora la plataforma es la que va a dictar. Y eso, tú sabes, me parece importante que permanezcan los festivales de cine precisamente para atajar este camino, ¿verdad? Que es un camino nuevo que también tenemos que descifrar. Por lo menos yo debo descifrarlo, ¿no? Todavía el tema de las plataformas quiero tratar de entenderlo mejor. Ahora con la peli estamos enfocados en festivales, porque afortunadamente hemos podido hacer el recorrido de festivales. Así que me parece que el cine latinoamericano necesita más recursos. Cada vez hay menos y cada vez se tarda más armar un proyecto. Armar un proyecto te puede tardar, o sea, a mí me tardó muchísimo, pero por decirte una media, tú sabes, no bajas de 3 años en armar y 3 años es poco. Eso, te tardaste nada más que 3, ¿sabes? Y para mí eso es bien preocupante y el cine latinoamericano necesita más divulgación. No se está ¿sabes? Distribuir el cine, muchas veces terminamos la obra y si no tienes a alguien que represente el proyecto, es que ya al cineasta no le queda más fuerza para poder distribuir su propia película. Y para poder llevarla a espacios que sirvan de divulgación, aunque no sea una divulgación comercial, que sea una divulgación independiente, de todas maneras recae esa distribución sobre el cineasta. O sea que me parece que el ecosistema latinoamericano todavía puede mejorar, sobre todo en fuentes de financiamiento y en apoyos a la distribución también y en la realización, en la creación, en los tiempos para desarrollar los proyectos. ¿Sabes? Siempre hablamos de esto cuando te encuentras con latinoamericanos, todos tenemos, tú sabes, la misma disyuntiva de cómo encaminar una vida sustentable como cineasta. Entonces siempre tenemos 2 y 3 trabajos para poder hacer una película, ¿sabes? Cuando en otras partes del planeta hay personas que están enfocadas en realización, porque son países que aportan dinero y recursos y no pasa por la restricción. En América Latina muchos países no tienen ley de cine y sus países no apoyan la creación cinematográfica, no forma parte de la ecuación de prioridades. Hay otros países que sí, que la cinematografía es garantizado que va a recibir respaldo estatal porque es parte del diseño de ese país. Entonces me parece que ahí tenemos todavía mucho que mejorar. A pesar de eso, seguimos sacando películas y películas que tú dices, ¡buah!
qué bien qué bien cuenta nuestra región, ¿sabes? Tenemos una sonoridad y a nivel de fotografía también, ¿sabes? Hay mucha exploración, hay mucho abordaje clásico también, pero hay toda una mezcla de cosas, nuevas maneras de decir. Y sí, yo creo que en ese sentido tenemos una riqueza monumental en los relatos, pero hace falta estructurar, ¿sabes? Me da miedo un poco para los jóvenes también. A mí, en mi caso, mi generación, cada vez los recursos van disminuyendo. Los que vienen, que se gradúan ahora, que van a empezar a tratar de armar una carrera, está fuerte. Porque ya tú tienes como que cositas acumuladas, más o menos vas andando. Pero los que necesitan hacer su cuerpo de trabajo, los que tienen que empezar, ¿cómo van a hacerlo? Si ya no tienen ya les quitaron lo que teníamos, a nosotros nos los quitaron, pues no hay tampoco un plan en la continuidad. Y la continuidad es súper importante para que todo el mundo pueda tener acceso a esos recursos.